Dios les bendiga, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Santiago, carta de Santiago, capítulo número 5. Santiago, capítulo 5. Vamos a leer el versículo número 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Tomen asiento, hermanos. La última parte del versículo quiero que usted lo enfoque para su vida. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Y estamos hablando de la oración de intercesión, de la oración que usted puede hacer en favor de otro. Estamos hablando acerca de la práctica y el poder de la oración intercesora. Cuán importante es que usted y yo podamos considerarnos parte de esos hombres y mujeres que aprenden a poner su vida en lugar de otros, que sienten la carga, que sienten la responsabilidad, que sienten el llamamiento a ponerse en la brecha para favorecer a otros, intercediendo, clamando y orando por otros, por aquellos que por sí solos no pueden hacerlo. Y aquí esta partecita segunda del versículo que hemos leído, puede mucho, puede mucho. Si usted y yo andamos en una vida de justicia, nuestra oración va a ser eficaz y va a ser una obra poderosa. Y veremos la mano del Señor actuando en favor de aquellos por quienes nosotros estamos orando. Y estamos compartiendo acerca de algunos componentes claves, esenciales e importantes que tienen que ver con la oración de intercesión. El martes anterior estábamos mencionando el primer elemento clave. De hecho, habían bien pocos hermanos, no había energía eléctrica, ¿verdad? Y estábamos hablando acerca del primer componente clave que consideramos esencial para que una oración de intercesión sea efectiva. Hablábamos acerca de la importancia de poder tener empatía y compasión. Y hacíamos la reflexión acerca de la importancia de que la oración nazca de un corazón lleno de compasión. Usted puede orar por muchas personas, pero si usted no está sintiendo la carga de esa persona, su oración va a ser superficial. Su oración va a ser quizás solo porque le dijeron que ore por fulano, pero no va a sentir la carga. Se requiere de tener un corazón compasivo y empático. La empatía tiene que ver con el hecho de identificarnos con la necesidad de la otra parte como que fuera nuestra, con el problema de la otra parte como que fuera nuestro problema, con la circunstancia adversa de la otra parte por quien estamos orando como que si fuera mi circunstancia adversa. Y ese elemento es tan esencial para que mi oración pueda ser efectiva. Porque de paso podríamos sí estar orando por tantas personas, pero no ser empáticos con ellas, no sentir la carga que siente, no llorar por el problema que está pasando. Al orar por los demás, hermanos, usted y yo debemos de cultivar la empatía, cultivar esa identificación. De hecho, espiritualmente trasciende a la comprensión emocional o mental que nosotros podíamos tener. Es una conexión tan profunda, hermano, con el ser de la otra persona,
poder llorar por el problema de mi hermana como que si fuera mi problema. Poder suplicar por la circunstancia de mi hermano como si fuera mi circunstancia. Y eso no es algo fácil que se logra de un día para otro. Es algo que debemos de aprender a cultivarlo. Cuán compasivos somos nosotros, tanto nos identificamos con la necesidad de las otras partes. Tanto sentimos la carga. Es una carga que nosotros sentimos. De hecho, el apóstol Pablo recomienda en Gálatas, en el capítulo número 6, que sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Cuando no hay empatía, cuando no hay compasión, de pronto podrá decir, hermano, si yo no puedo ni con la mía, ¿cómo va a andar ayudándole a otro? Porque lógicamente no hay compasión, no hay empatía, y nos centramos en el problema nuestro y oramos y clamamos y lloramos e intercedemos por nuestro problema, y eso no es malo, pero no puede estar desarrollando, llevando a cabo de esa forma una oración de intercesión. Probablemente podrá orar por la otra necesidad, pero es solamente una oración normal, no de intercesión. Porque la intercesión reclama que usted sienta la experiencia del otro a nivel profundo, reconociendo la humanidad compartida y buscando el bienestar común. El problema de mi hermano es mi problema. La dificultad de mi hermano es mi dificultad. Ahí es donde se basa el verdadero sentido de la intercesión. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a cultivar. Es algo que nosotros tenemos que trabajar en ello. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder comprender el dolor y la dificultad de la otra parte como que si fuera nuestra. Y ese es un elemento muy esencial y muy importante en la oración de intercesión. En segundo lugar, que es en el que quiero que nos enfoquemos hoy, es necesitamos tener sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual. Y esta condición depende de nuestra actitud en cuanto a la dependencia que tengamos del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, ni nos percatamos que hay una horda de demonios alrededor haciendo trampas y usted tranquilo, no pasa nada. Y el enemigo ardiendo alrededor, y el enemigo haciendo trabajos alrededor, y usted, todo está bien. Porque falta sensibilidad espiritual. Lógicamente, la sensibilidad espiritual se logra en la medida en que nosotros dependemos del Espíritu Santo. En la medida en que nosotros permitimos que el Espíritu de Dios gobierne nuestros corazones. Nosotros necesitamos depender de manera plena para poder percibir todo lo que puede estar aconteciendo a nuestro alrededor. Hermanos, como iglesia nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Mire, un intercesor, un hombre y una mujer que sabe y entiende lo que significa una oración de intercesión, porque está metido en ese entorno, capta. Aquí hay una batalla, aquí hay una lucha. Y empieza a interceder y empieza a clamar y empieza. El que no ha ido contando a ver cuántos ventiladores hay. La intercesión a nosotros nos va a llevar a mirar algo más que lo que naturalmente podemos ver, porque hay sensibilidad espiritual. Y no es, hermano, que usted tiene que estar mirando demonios en todos lados, pero entendiendo, comprendiendo que está en una lucha, que está en una batalla. El intercesor comprende cuando de pronto están orando y siente como que hasta le agarran el cuello y no puede ni orar. No, esto no está bueno.
aquí hay una batalla, aquí hay una lucha. El que no siente esa carga, el que no está bajo ese sentido espiritual, yo creo que ando mal de las amígdalas, dice. Creo que me falta un trago de agua. No, el que está metido en la intercesión tiene otro sentido de las cosas. Dice, aquí hay una batalla. Aquí hay obras demoníacas moviéndose. Aquí hay pesadez espiritual. Aquí vamos a empezar a quebrantar toda obra maligna, porque está el enemigo trayendo opresión. Ay, yo creo que estoy cansado, no dormí bien. Y bien oprimido es que está, hermano. No es cansancio. Opresión es que tiene. Ay, yo creo que es que se me está bajando la presión. Dije, me voy a sentar, voy a tomarme un poquito de agua. Tráigame una coquita por ahí. ¿Por qué? Porque no tiene la sensibilidad, no entiende que es que está librando una batalla. Y Dios quiere que todos podamos entrar a ese nivel, a esa comprensión, poder captar el verdadero sentido de la batalla espiritual que cada uno de nosotros estamos teniendo. Pero el punto crucial, el punto elemental, radica en cuánto nosotros dependemos del Espíritu Santo. Cuánta revelación trae el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Vea cómo el apóstol Pablo, hablando acerca de la intercesión en Romanos 8, dice que hay momentos que nosotros no sabemos cómo pedir, cómo vamos a pedir. Pero dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Allí nosotros es que nos damos cuenta, nos conectamos. No es que el Espíritu Santo se va a ir a orar él allá, no, es a través de usted, por medio de usted, va a provocar gemidos indecibles. Comprenda ese sentido. El Espíritu Santo, ¿dónde vive? Dentro de usted. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Ahí dentro de usted mora el Espíritu de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le recomienda a los efesios: tengan cuidado, no vayan a contristar al Espíritu Santo. Si nosotros lo tenemos contristado al Espíritu de Dios, ¿cómo Él se va a revelar en nuestro interior para impulsarnos a orar con gemidos indecibles? ¿Ha orado con gemidos indecibles usted, hermano? ¿Qué significa indecible? Que no se puede decir, que solo es un dolor que fluye de adentro, que no se puede expresar con palabras. Y es más hermoso cuando usted lo siente por otra persona. Cuando tiene a esa otra persona en su interior y usted está gimiendo. No puede ni llorar siquiera. Sencillamente siente la carga y gime y gime. Y ya no es usted. Es el Espíritu Santo dentro de usted. Dios quiere que lleguemos a esa conexión. Dios quiere que entremos a esa intimidad, porque ese es un punto crucial, hermano. Que usted y yo dependamos del Espíritu Santo. Se requiere, se necesita para poder entender, hermano, cómo orar por la necesidad de una persona, cómo ser un verdadero intercesor. Necesitamos, mis hermanos, tener sensibilidad espiritual. ¿Y cómo encontramos la sensibilidad espiritual? Entregándonos, quebrantándonos delante de la presencia del Señor, dedicando el tiempo, el espacio y el control al Señor de toda nuestra vida. Dejar que Él venga y gobierne en cada uno de nosotros. Porque entonces, si eso no ocurre, no vamos a pasar de llorar por nuestros problemas. No vamos a pasar de gemir, pero por nuestras dificultades. Dios quiere que demos el paso,
caminemos la milla extra y podamos trabajar en la oración como cuerpo, hermano. Ahí es donde en realidad se hace efectiva la intercesión, porque el problema de mi hermano se convierte en mi problema. Y no solamente es el acto empático que yo pueda tener con el hermano, que es que me cae bien el hermano. Si usted está orando solo por la necesidad del que le cae bien, no está intercediendo, hermano. Solo es un sentimiento, solo es una emoción. Es una relación filial, no espiritual. Mientras que la intercesión está en un ámbito netamente espiritual. Y bajo este principio se requiere de hombres y mujeres que puedan comprender lo que el Espíritu Santo quiere. Cuando llegamos a este nivel de sensibilidad espiritual, el Espíritu Santo a menudo nos impulsará y traerá personas, lugares, hasta naciones, con situaciones específicas, guiando nuestra intercesión según la voluntad del Señor. Pero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se enseñoree de nuestro espíritu para entonces poder comprender por qué quiere el Espíritu Santo que yo ore, por qué quiere el Espíritu Santo que yo interceda. Cuando empezamos a actuar de esa manera, el Espíritu de Dios empezará a traer esa carga y se olvidará del problemita, de la dificultad que usted está pasando y empezará a enfocarse en el problema y la dificultad de otra persona y sentirá tan profunda la carga que empezará a gemir, a interceder. Eso es precisamente la unidad de cuerpo, porque estoy sintiendo el problema de mi hermano y hermana como que si fuera mío. Así que vale la pena que nosotros podamos revisar. Primero, cuán empático soy yo con las necesidades de los hermanos. Cuánta compasión tengo, porque a eso apelará el Espíritu Santo. Si a usted no le interesa nada de los demás, ¿cómo el Espíritu Santo lo va a impulsar a orar si a usted no le interesan los demás? Y si junto a la empatía y a la compasión usted tiene una sensibilidad espiritual, pasa en el mover, en la búsqueda, hablando con el Señor en intimidad real y verdadera, con suma facilidad, entonces usted sentirá el impulso provocado por el Espíritu Santo para orar por cosas que ni usted mismo había pensado que tenía que orar, para interceder por personas que de pronto ni las conoce. Mire cuán poderosa es la obra del Espíritu Santo, que nos impulsa a sentir la carga y la dificultad de personas que no son parte de nuestra vida. Pero como es el Espíritu Santo provocando a nuestro espíritu por la sensibilidad espiritual que nosotros tenemos, entonces la oración fluye. La oración fluye, empieza a fluir la oración. Y es algo que debemos de pedir al Señor. Hazme más sensible espiritual, Señor. Quiero ser más sensible espiritualmente hablando. Quiero entender, comprender cuando el Espíritu de Dios realmente me está impulsando. Si no está en ese sentido, no va a comprender. Y usted dice, ¿y para qué voy a orar por esa persona si ni la conozco? Ahí es donde se cambia el sentido de la verdadera oración intercesora para cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas de Sodoma y Gomorra conocía a Abraham cuando empezó a interceder por Sodoma y Gomorra? Conocía a Lot, a la esposa de Lot. Puede ser que haya conocido
a las hijas de Lot. Pero más, Abraham no conocía más. No era visitador de Sodoma y Gomorra, Abraham, hermano. Pero Abraham no empezó, Señor, por los 4 familiares que yo tengo ahí. Si hubieran 50, si hubieran 45, si hubieran 40, 30, 20, 10, y es ahí se paró. Ahí se detuvo. Abraham estaba clamando, intercediendo por personas que él no conocía, de las cuales Dios le había hablado, que ahí lo que había era un entorno malsano, pecaminoso y perverso, que eran tan malos los habitantes de esa ciudad que el clamor contra ellos había subido al cielo, producto de su pecado. Y se ve palpable la condición cuando los ángeles enviados por Dios van a buscar a Lot en Sodoma. La reacción, la actitud, el comportamiento de los habitantes de esa ciudad. Y a pesar de eso, Abraham está orando por ellos. Abraham está intercediendo por ellos. De repente para nosotros podía ser bien fácil. Voy a orar por el líder del grupo. Qué hombre tan consagrado, qué mujer tan buscadora. Sigue usando, Señor. Yo siento. Pero ¿y por aquel que no puede realmente, hermano? Por aquel que usted puede considerar hasta malo. Ahí es donde se encuentra el verdadero sentido de la intercesión, hermano. Porque empezamos nosotros a identificarnos con la necesidad de esa persona, porque nosotros tenemos compasión, porque pasamos bajo una sensibilidad espiritual de tal manera que comprendemos, que entendemos qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Esta noche yo quiero que usted piense cuán sensible es usted para que el Espíritu Santo le impulse ya a no orar por lo suyo, sino orar por otros, clamar por otros, sentir el poder de la intercesión en su vida por otros, que se carga por su problema como que fuera suyo, que siente la lucha, que siente la batalla. He ahí entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos percatamos y entendemos, tengo una responsabilidad. Todos deberíamos de interceder, hermano. Todos deberíamos de clamar por la necesidad de otros. Todos deberíamos de ponernos en la brecha como reclama el Señor en Ezequiel 22:30. Todos deberíamos de estar por otros. Por otros. Y en la oración, que podría ser para muchos quizás el elemento más fácil, porque el cristiano pasa orando, o por lo menos a veces se supone, ¿verdad? Que el cristiano pasa en un mover de oración siempre, que donde sea que está orando, que no pierde el tiempo en otras cosas insanas, sino que sabe que tiene una responsabilidad, a pesar de que está trabajando, a pesar de que esté ocupado en situaciones del diario vivir. La oración forma parte de su experiencia cotidiana, o por lo menos eso es lo que dice la palabra, hermano. Cuando el apóstol Pablo nos dice orad sin cesar, precisamente esa es la referencia. Ese es precisamente el sentido, que usted y yo siempre estemos orando, y eso nos ayudará en gran manera para poder superar situaciones que la batalla espiritual, el enemigo trae para nuestras vidas. No habrá lugar. Y si estamos en ese mover nosotros, estaremos más sensibles espiritualmente, captaremos las situaciones de nuestro entorno, entenderemos lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuál es el grave problema para muchos cristianos? Que con facilidad caen en trampas del enemigo. La falta de sensibilidad espiritual.
caer en el engaño de las tinieblas por falta de sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad espiritual no es una condición humana, porque de pronto usted puede, ay, es que la hermana es bien sensible espiritualmente. No, la sensibilidad espiritual yo la creo, hermano. La sensibilidad espiritual yo la formo. La sensibilidad espiritual es algo que yo alimento, es algo que yo cultivo, porque una cosa es que una persona sea emocional a ser sensible espiritualmente hablando. Sí, nos encontramos en nuestro entorno con personas más emocionales que otras, con personas más sensibles emocionalmente, pero yo no estoy hablando de sensibilidad emocional. Estamos hablando de sensibilidad espiritual, que es algo que nosotros cultivamos con nuestra búsqueda, con nuestra entrega. Qué bueno que a usted le guste venir a la reunión de oración, pero qué malo es que salga de acá del templo y se desconecte. Porque a algunos así les pasa. Ay, la reunión de oración, qué tremendo, cómo oramos y sentí esto, pero y salido de acá, desconectado, hermano. Y la carga no crea que fue muchísima, hermano. Si apenas empezó a levantar la batería con la poquita oración que vino a hacer, a la esquina se le descargó todo, hermano. Es asunto de entender, hermano, que nuestra conexión para tener sensibilidad espiritual debe ser permanente. Nuestras reuniones son bajo ese parámetro, específicamente en ese parámetro, motivacionales, de animosidad, para que nos involucremos más profundamente en el entorno espiritual, lo cual lógicamente es usted y soy yo, que lo seguiremos cultivando con nuestra vida y experiencia cotidiana. Nos vamos para nuestros hogares, de los templos, nos levantamos, seguimos en el trabajo, vivimos experiencias cotidianas, pero ahí usted debe estar cultivando su condición espiritual. Lastimosamente, nos hemos encerrado en un parámetro de una experiencia religiosa solamente y no una vivencia real de experimentar permanentemente la gracia del Señor. Lastimosamente, nosotros solamente nos enfocamos en un momentito. Ay, dice en esta reunión, es que yo sentí una cosa, ¿y por qué no la sigue sintiendo fuera de acá? El deber nuestro es seguir cultivando esa interacción con el Señor, porque no es ninguna figura humana la que va a provocar eso, hermano. Es usted con el Señor en esa interacción personal. Ahora, si nosotros dependemos de que ay, va a venir una sierva que como la usa el Señor, que cuando ore, allá vamos. Y después, y cuando el siervo no está, y cuando la sierva no está, ay, dice, allá en aquel lugar, mira qué cosa la que se siente, vamos para aquel lugar. Y cuando no esté en ese lugar, su interacción debe ser permanente, 24/7. Aún dormido, su alma debe estar velando, como dice el salmista. Pero es parte de un accionar personal, individual. Yo determino, yo decido. Nadie lo puede hacer por mí. Nadie lo puede determinar por mí. Soy yo el que tengo que hacerlo. Por eso, hermanos, en muchos casos no podemos tener una verdadera oración intercesora. Porque si ni nosotros mismos sostenemos una vida de oración con nosotros mismos, peor para que estemos orando por otros, hermanos. Entonces no puede haber sensibilidad espiritual.
para poder oír la voz que el Espíritu Santo nos está hablando acerca de algo por lo cual tenemos que orar.